Muchos viajeros lo pasan desapercibido, pero el metro de Praga es el primer atractivo interesante por visitar. Este oculta en el segundo piso la antigua e histórica entrada a la estación de 1871, conocida como Franz Josef. El Art Nouveau que decora el hall se añadió entre 1972 y 1979. En este lugar puede visitarse además el legendario Fantova Kavarna o Café Fanta. Desde aquí se pueden tomar trenes a muchos destinos de Europa, así como buses directos al aeropuerto. Detrás de mí está la parte histórica de este edificio y saliendo por él se puede tomar el Airport Express, que es un bus que nos lleva directamente al aeropuerto. Mirando con ustedes el tranvía histórico de Praga. Estamos en Praga, caminando por calles que no son tan populares. Vamos a ir por la parte trasera del castillo, por estas callejuelas, estos parquecillos, y conocer un poco la cara trasera de Praga. Estamos ahora en los jardines del palacio. El día de hoy, como siempre, tengo la suerte de encontrar momentos donde está todo vacío. Empezamos por la estación Hradčanská para darle una mirada antiturística a los barrios y parques normales sin maquillaje. A un par de cuadras de allí logramos llegar al Jardín Real o Královská zahrada. Pasamos los controles de seguridad y aquí encontramos el Palacio Belvedere, también conocido como la casa de verano de la reina Ana. Lo mejor es que sin darnos cuenta, estamos en las alturas, con unas espléndidas vistas de Praga. En este lugar tienen dos alternativas: ir a los jardines, que son totalmente recomendables, e ir hacia el castillo. Les voy a contar un secreto, viajeros. Mientras todo el mundo se dirige aquí adentro del castillo de Praga, una alternativa es ir a este camino que nos lleva a los jardines de picnic. Como ven, no hay mucha gente y son realmente maravillosos. Y no es fotogénico este lugar. Este lugar realmente es demasiado tranquilo, demasiado relajado, muy bonito y realmente está a solo unos pasos del castillo. ¿Quién pensaría que solamente unos cuantos pasos de acá está repleto de turistas? Miren con qué rincones hermosos nos encontramos. Realmente sin turistas. Y miren dónde estamos. Estamos demasiado cerca del castillo y la catedral de Praga. Allá realmente está lleno de turistas. Mientras que estos jardines están completamente vacíos y uno puede venir a hacer picnic, descansar un rato y seguir conociendo Praga. Seguimos en los jardines de picnic. Ha sido un fabuloso descubrimiento este lugar y seguro cada vez que venga a Praga me voy a dar una vuelta por acá porque es un respiro, realmente es un descanso encontrar un lugar así. Bueno, desde aquí pueden tener una mejor idea de dónde estamos ubicados. Esta es la entrada y acá sigue el camino y nos vamos
de estos profundos jardines y vamos a combinarnos, a empaparnos de la multitud para entrar al castillo de Praga. Vámonos ahora a pasear a otro lugar. Saliendo de aquí, vayan de frente, cruzando donde están estos carros lujosos, y nos dirigimos a Nuestra Señora de Loreto. Luego de subir unos cuantos pasos, a pocos metros del castillo y de la catedral, Nuestra Señora de Loreto. Antiguamente, desde tiempos medievales, era un punto de peregrinaje. Las 27 campanas de distintos tamaños cubren 2 octavas y medias con las que puede tocarse cualquier canción. Este lugar tiene un modelo que proviene del santuario de Loreto en Italia y alberga valiosísimos tesoros de arte sacro, entre ellos una custodia de 6.000 diamantes en su decoración. Y ahora estamos en Strawbrzeg. Por Praga hay varios baños y cuestan 10 coronas, así que no desesperen, no tienen que ir necesariamente a un café o a un restaurante. Nos adentramos por estas calles medievales, antiguas, hermosas, muy épicas y gloriosas, hacia el mirador. Visitar Praga requiere estar preparado para subidas y bajadas. Estas calles realmente fueron forjadas en antiguos pueblos, antiguas montañas, lugares con castillos, catedrales, iglesias. Todo esto es fascinante. Seguimos caminando aquí, rodeados de murallas, yendo en subida para encontrarnos con la mejor vista de Praga, o al menos eso dicen, una de las mejores, desde donde se puede apreciar el gran puente de Carlos. Damos una breve mirada al mirador de Petrin para encontrar dónde estamos y a dónde vamos, y proseguimos el viaje. Acá en República Checa la gente se siente muy orgullosa de este lugar. Digamos que es como una pequeña Torre Eiffel. Estos son algunos de los edificios religiosos que tenemos alrededor, como este pequeño Disneylandia. Encontramos un punto con buena vista. ¿Dónde estamos? Bajando justamente por el camino que sube o que baja a Petra. ¿Qué será esto? Gruta mágica, dice. Y de este lado una pequeña tumba. Es muy interesante explorar
Praga, porque a veces te encuentras con que estás encerrado en un castillo. Si bajo acá aparentemente no hay nada, y si subo no hay nada. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a ver. Aquí está la casa bailarina. Something's out there in space that regulations don't cover. Ladies and gentlemen, these be deliveries. Station MXA, The regulations don't cover. MXA calling. X. Encrucijadas las que nos encontramos. Por suerte tenemos al amigo Google Earth. Esta es la parte que uno no se esperaría de Praga, porque uno viene a ver la Torre de la Pólvora, el Puente de Carlos, los museos, las catedrales. Pero para mí, pasear alrededor en todos estos jardines y rincones secretos realmente revela mucho del corazón de Praga, y es lo que, si le preguntas a cualquier praguense, sin duda lo que más le gusta. Y llegamos a la civilización. Caminar debajo del puente, ¿por qué no? Se ha utilizado para la filmación de varias películas, entre ellas la popular Eurotrip. En el año 2002 hubo una inundación aquí. Esta inundación llegó hasta esta altura. Voy a hacer zoom para que la vean. Hasta aquí llegó el agua en la inundación del 2002. Acá hay otras inundaciones que han sido registradas. Para que se den cuenta de la altura, este soy yo y el nivel del agua está allá arriba. Impresionante, la gente flotaba, los autos también. El lugar queda no muy lejos del muro John Lennon, lo que les acabo de enseñar de las inundaciones está aquí, y doblando hacia la derecha podemos ver este pequeño canal. Ahora nos dirigimos a la famosa muralla de John Lennon. Vamos llegando a la muralla de John Lennon, pero establezcamos una cosa. La verdad es que John Lennon nunca estuvo aquí, nunca tocó aquí, nunca pisó este lugar. ¿Y por qué se le llama la muralla de John Lennon entonces? Porque representa muchos de los valores que él plasmaba en sus canciones, en sus letras, en su filosofía. Y mucha gente durante la época del comunismo lo tomó como un punto de referencia para expresarse a través de grafitis en este lugar. En este lugar vamos a ver algo bastante importante, más importante incluso que el muro de John Lennon. Este está justamente detrás del muro y son los restos de una antigua iglesia templaria de la Orden de Malta. Podemos ver aquí lo que antiguamente fuera una iglesia gótica, pero ahora está reconstruida completamente. Pareciera un patio, pareciera un jardín, pero en realidad esto tenía una gran cúpula. Podemos ver acá la cruz de Malta, así como de este lado. Y estas paredes antiguas son evidencia de este registro histórico. La iglesia del Niño de Praga es una de las más queridas por la comunidad latina aquí en Praga. Podemos acá ver fieles y devotos en la iglesia en plena misa, la cual se está dando en este momento en español. Aquí varias
algunos regalos y souvenirs de Venezuela, República Checa, Italia, El Salvador, Malta, Perú. Familias de todo el mundo donan a esta iglesia. No sé si con autorización o sin autorización, pero hemos entrado en una parte donde están guardadas todas las vestimentas del Niño de Praga. Acá se pueden ver las decoraciones. Todas provienen de distintos países y han sido donadas por distintas familias. Y para terminar, estas. Estamos ahora en Žižkov. Žižkov es un barrio de lo más tradicional en Praga, donde se encuentra esta emblemática torre que tiene a los bebés de David Černý, uno de los más populares escultores aquí en Praga. ¿Por qué? Porque sus obras decoran casi toda la ciudad. Aquí podemos ver algunos de los bebés de Černý trepando la torre de Žižkov. Bunkers en Praga. Dicen que este es uno de los mejores lugares en Praga para comer klobasa. Está justamente al final de la plaza Václav. Llegamos tarde, pero llegamos. El puente de Carlos. Muchas veces me he preguntado cómo es caminar por el puente de Carlos de noche. Bueno, es así.